Vamos allá. Bienvenidos a esta charla de Back to the Future with eBPF. Hoy vamos a ver cómo eBPF, que es una tecnología basada en el kernel de Linux del pasado, nos va a traer funcionalidades del futuro en los entornos Cloud Native. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿de qué forma y en qué medida una tecnología de bajo nivel del kernel, que ahora vamos a ver, afecta a los tipos de entornos con los que hoy en día trabajamos? Pues sin ninguna duda afecta muy fuertemente. Y aquí os traigo 3 ejemplos, ¿vale? En el que, bueno, iptables, que conocéis una tecnología del kernel, juega un papel muy, muy importante. En el primer ejemplo, en un clúster de Kubernetes, vamos a enfocarlos también en entornos Cloud Native con los que estamos acostumbrados. En un clúster de Kubernetes, iptables se utiliza para proporcionar la funcionalidad de balanceo interno. Los servicios, cuando unos pods tienen que llamar unos a otros, necesitan esa tecnología. En un entorno con Service Mesh, con Istio, que también lo conocemos bien en la casa, lo utiliza para asegurarse que todo el tráfico siempre pase a través de este sidecar que hace de proxy. O incluso en un caso más básico en el que tenemos que hacer un port forward en entornos locales, al final iptables también está involucrado. Vemos como las funcionalidades de las que nos provee Kubernetes o Istio son gracias a iptables, pero bueno, también en cierta medida los limita. Y si nos centramos en el escenario de Kubernetes, ¿vale? En el ejemplo de cómo iptables nos da la capa de funcionalidad de los servicios, ¿cómo funciona esto? Pues hoy, cada vez que se añade un servicio al clúster, la lista de iptables necesaria para poder permitirnos enrutar ese tráfico de uno a otro crece exponencialmente. Entonces, aquí vemos cómo puede encajar esto de cómo nos está limitando. Entonces, si sabemos cómo funcionan las reglas de iptables, y es que para cada paquete que tiene que procesar se hace match contra las reglas de la lista y se hace match una a una, entonces, a medida que esta lista crece, el comportamiento al final se nos hace impredecible desde un punto de vista de latencia y tenemos un performance mucho más bajo. Para ponernos un ejemplo, en un clúster de Kubernetes con 20.000 servicios, que nosotros no estamos tan alejados de ese número, es necesario generar unas 160.000 reglas de iptables. Y el comportamiento en cuanto a latencia y procesamiento de recursos es exponencial. Para procesar 160.000 reglas de iptables es necesario un tiempo de unas 5 horas. O sea, que imaginaros, si tuvierais que desplegar algo en nuestro clúster de Kubernetes y tuvierais que esperar 5 horas simplemente para que estuviera disponible, nos pegábamos un tiro, ¿no? Así que, bueno, por esas razones no es ninguna sorpresa que la comunidad del kernel de Linux haya anunciado un reemplazo de esta implementación de iptables en el kernel por una implementación basada en bpfilter que nos da Linux BPF. Y bueno, desde luego que las implementaciones más modernas del kernel nos ayudan a deshacernos de estas limitaciones que teníamos hasta ahora y sin duda nos va a traer funcionalidades en muchísimos más escenarios, en escenarios de seguridad, en escenarios de red avanzado y orientados al mundo Cloud Native. Centrándonos en lo que es BPF, que viene de Beckerle Packet Filtering, es una tecnología de 1992. Y seguro que tanto en el mundo de sistemas como en el mundo de redes os suena bastante la herramienta de TCP/DAM, que bueno, fue uno de los primeros casos de uso en implementar esta solución de filtrado de paquetes genérica. ¿Hasta ahora cómo se hacía? Pues los paquetes se copiaban en el espacio de usuario para poder hacer los filtrados. Por eso era una operación altamente costosa, ¿vale? Eficientemente era muy pobre. Y bueno, con el nuevo approach, las reglas de filtrado son compiladas a BFF bytecode, ¿vale? Y al ser un BPF bytecode, lo que hace es que se ejecuta en una máquina virtual dentro del kernel. Entonces, en la imagen de la derecha podéis ver, de hecho, arriba, no sé si llega a leerse bien, se ve un comandito de TCP/DAM que dice, oye, quiero que me filtres o que me saques todos los paquetes de tipo TCP o IP y que vayan al puerto 80, ¿vale? Y debajo, lo que por debajo ejecuta, que es ya generado en código BPF. Bueno, en esta máquina virtual en el kernel, antes de cargar el código se verifica. Esto es importante porque, bueno, al final puedes inyectar código en el código que si no es seguro, pues puedes hacer que el kernel se rompa, ¿no? Entonces, siempre se verifica de manera segura que el código que se va a ejecutar se puede ejecutar.
Y una vez verificado, se inyecta el bytecode en el kernel y para cada paquete que llega por la interfaz en el que quieres inspeccionar o quieres filtrar, este código es interpretado. Ahora bien, bueno, eBPF, ya hemos hablado ahora un poquito de lo que era BPF, de esta tecnología de hace 25 años. eBPF viene a ser Extended BPF. Y lo que va a darle es al kernel de Linux la posibilidad de ser dinámico. Ya no solo va a ser orientado a un filtrado de paquetes, sino que nos va a permitir crear pequeños programas que, sin necesidad de recompilar todo el kernel, nos va a permitir darle muchas más funcionalidades. Podemos pensarlo en cierta medida como que eBPF es al kernel lo que JavaScript es para HTML. ¿Vale? Todos entendemos un poco esa analogía. Con JavaScript, en vez de tener una página estática, cuando ocurren eventos en el navegador, como puede ser un clic de un ratón, se ejecutan pequeños programas en una máquina virtual segura del navegador. Bueno, pues con eBPF, en vez de tener un kernel fijo, podemos ejecutar pequeños programas que van a ser seguros de ejecutar en una máquina virtual del kernel. Y estos eventos pueden ser o eventos a los que va a reaccionar nuestro programa, eventos como disk.io, un TCP Connect o cada vez que alguien ejecuta un system call. ¿Vale? Entonces, bueno, eBPF forma parte del kernel de Linux y sería más como la máquina virtual del navegador que ejecuta JavaScript en vez del propio JavaScript. Y bueno, tal como ocurre en JavaScript, que ya hoy en día nadie trabaja o codifica JavaScript directamente, utilizamos frameworks como, no me matéis algunos, como jQuery, ¿vale? O Angular o React, que son un poquito más modernos. Y en eBPF, bueno, pues también nadie compila o nadie desarrolla código eBPF tal cual, sino que se utilizan frameworks un poquito más de alto nivel que nos permiten crear estos programas de eBPF. Entonces, bueno, podéis encontrar algunos que están dentro de este proyecto de la Linux Foundation, que se llama IOVisor, que, bueno, algunos como BCC o BPF3, que ahora os voy a contar un poquito qué son, ¿vale? Entonces, bueno, intentando enfocarnos un poco en, oye, quiero empezar a escribir mis primeros programas en eBPF, aquí en esta slide os podéis hacer un poco la idea de, oye, cuáles son los niveles de dificultad que hay. De escribir directamente BPF bytecode es un nivel brutal, nadie lo hace, ¿vale? Es como escribir código máquina o escribir el código bytecode que generas cuando escribes en Java. Después tendríamos un siguiente nivel que es escribir directamente en C o luego utilizar alguno de estos frameworks como BCC o BPF3, ¿vale? BCC y BPF3 son además frameworks que están utilizados por grandes empresas como puede ser Meta o Netflix, o sea, que son seguros de utilizar en producción. Y bueno, abajo tenéis un ejemplo de un programita de BPF escrito con BCC que nos permite en una sola línea, lo que es llamado un one-liner, escribir un programita que nos cuenta el número de llamadas de syscalls que está haciendo o que hay por proceso. ¿Vale? Como veis, pueden ser programitas muy sencillas. Si no, siempre tenemos la opción de escribirlos en C o incluso con unos frontends o wrappers por encima escritos en Python o en Lua. Para curiosidad, si los que queréis empezar alguien le quiere dar un tiento, podéis utilizar la herramienta kubectl Trace, ¿vale? Como plugin de Kubernetes en la que podéis inyectar directamente en Kubernetes vuestros programillas eBPF. Y ya para acabar, me gustaría mostraros algunos casos de uso, ¿vale? Que hay muchos enfocados a networking, a seguridad, incluso drivers de dispositivos. Estos son algunos ejemplos. En Android, por ejemplo, en los teléfonos Android se utiliza eBPF para monitorizar el uso de la red o la energía que está consumiendo el dispositivo. Netflix y Facebook lo utilizan para poder, oye, toda su tecnología de balanceo de carga y networking está basada en eBPF. Daros cuenta que hasta ahora, para poder hacer dispositivos o firewalls de nivel de red que pudieran absorber un tráfico como el que pueden absorber Netflix o Facebook, tenían que irse a soluciones de mercado totalmente comerciales con hardware específico, porque eso en una máquina Linux ejecutándolo todo en el espacio de usuario no era posible, ¿vale? Ahora con eBPF, que es órdenes de magnitud, vamos a decirlo, mucho más rápido, podemos hacerlo directamente con un hardware muchísimo más modesto y además estándar, que son máquinas que pueden ejecutar un Linux.
Y como curiosidad, bueno, no sé si conocéis Cloudflare también, que es una de las empresas top de seguridad en el mercado. Sus firewalls, su WAF, toda su solución de seguridad está basada en EPF. Y ya para terminar, simplemente indicaros, los que conozcáis un poco más el mundo de Kubernetes, sabéis que hay una parte que es la capa de red. Hay una aquí que está marcada, que es Cilium. Cilium es un CNI para Kubernetes basado en EPF, y comentar bueno, que nosotros en sistemas ya estamos utilizando Cilium después de la última migración que hemos hecho de nuestra infraestructura, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos empezado a meternos en el mundillo del EPF. Y otra herramienta que es interesante mencionar es esta de Pixie Labs, que nos permite observar todo lo que ocurre en una red de Kubernetes, en un entorno Cloud Native. Y es que con eBPF nosotros podemos inyectar código en el kernel y ya de por sí, sin tener que instrumentar las aplicaciones, sin tener que recompilar, añadir librerías, sin hacer absolutamente nada, nos va a permitir ver, oye, qué componentes hablan con unos con otros, qué queries se están haciendo a la base de datos. Nos va a permitir observar todo lo que eso se ocurra, ¿vale? Sin tener que tocar el código de las aplicaciones. Y además con un performance bastante alto. Así que, bueno, si queréis más recursos alrededor de BPF, tenéis esta web. Nosotros acabamos de llegar de una KubeCon en Ámsterdam en el que el hype está prácticamente puesto todo sobre esta tecnología. Y sin duda, si hace 5 años aprendíamos Kubernetes, hoy lo que hay que aprender es una tecnología como esta. Espero que os haya gustado y os haya picado un poquillo la curiosidad.